Buenos días amigos, aquí les traigo un nuevo video. Hoy les traigo el Trosmar Halo 200. Aquí lo podemos ver ya. Podemos ver que ahora los materiales se ven de más calidad. Por un costado podemos observar que trae la leyenda de Trosmar. Aquí podemos ver que bien se ve esta leyenda. Podemos observar que en este momento trae la iluminación por default, que es la más bonita ya que combinan todos los colores. Por enfrente podemos ver que tiene un tweeter en la parte del centro. De ahí posteriormente otros dos tweeter que vienen en modo estéreo, y en la parte de abajo trae lo que viene siendo el subwoofer. Este Trosmar Halo 200 maneja 3 canales de audio. En este caso yo solicité el que no trae ningún micrófono, pero se encuentran en la modalidad de un micrófono, de 2 o sin micrófonos. En la descripción del video les dejaré el link de compra de estos productos. Ahora por la parte de arriba podemos observar lo que viene siendo el panel de control de este altavoz. Podemos ver que trae el botón de power, la letra M para seleccionar las diferentes entradas desde auxiliar, tarjeta micro SD e incluso el USB para reproducir archivos en MP3 o incluso regresar nuevamente al Bluetooth. La tecla de eco es para controlar el eco del micrófono. Esta tecla que podemos observar aquí es la tecla para conectar dos dispositivos en sonido estéreo. Luego aquí podemos ver el sonido Sound Pulse, que es el sonido y firma de Trosmar. Aquí podemos observar los LED de carga que te indican qué tanta energía tiene. Aquí podemos ver el control del volumen, que está iluminado por una luz LED para poder encontrar el volumen incluso en completamente oscuridad. Aquí podemos ver que cuando vamos manipulando el volumen va disminuyendo y aumentando en el woofer para darnos una idea qué tanto volumen estamos utilizando. Aquí posteriormente vemos esta tecla que es la que controla los diferentes modos de iluminación para adelantar una melodía, play pausa, retrasar, y la nueva función que es para conectar hasta más de 100 altavoces compatibles con esta función. Posteriormente todos los altavoces, algunos irán saliendo con esa función para que sean compatibles con varios dispositivos, pudiendo conectar hasta 100. Vamos a ver la parte de atrás. Por la parte de atrás también viene en una manera corrugada. Aquí podemos ver que trae el nombre de Halo 200. Esta es la agarradera. Aquí podemos ver que la mano entra perfectamente para cargar este dispositivo. Y aquí estamos viendo la salida de aire del cajón interno del subwoofer. Bueno, aquí por la parte de atrás podemos observar que ahora trae dos orificios. En el primer orificio es para conectar una guitarra o incluso un micrófono. En el otro orificio también es para otro micrófono, y podemos ver que trae un puerto USB que te puede servir para recargar tu dispositivo e incluso para reproducir archivos en MP3. Posteriormente, abajo del USB podemos ver un orificio con un botón para resetear el altavoz en caso de mal funcionamiento. Aquí en la parte de abajo podemos ver los máster o volúmenes de cada entrada. En este caso, este modelo no trae ganancia para la sensibilidad de guitarra o de micrófono. Otra ventaja más es de que ahora la fuente de poder es interna, ya que podemos ver que únicamente trae el orificio para conectar cualquier cable para usarlo, ya sea en 110 voltios o 240 voltios. No hay ningún problema por eso. Aquí podemos ver algunas características o certificaciones, y es todo lo que trae por la parte de atrás. Bueno amigos, este nuevo Halo 200 maneja un Bluetooth versión 5.3, maneja un rango de frecuencia de 20 Hz a 20 kHz, es resistente al agua IPX4, por lo tanto únicamente es resistente a salpicaduras del agua, promete al 50% de su volumen con las luces LED apagadas, hasta 18 horas de música continua, se carga en 3.5 horas estando completamente descargado y tiene una potencia máxima de 120 watts. Bueno amigos, por supuesto que no podría faltar la aplicación de Trosmar, en el cual podemos actualizar el firmware de este altavoz. Aquí podemos ver también las diferentes funciones. Aquí podemos ver que vienen funciones preestablecidas. En este caso yo utilicé esta ecualización. Para todos los que me preguntan qué ecualización utilizar, esta es la que se escucha mejor para mí. Aquí también podemos ver, dependiendo de lo que estemos utilizando, van a estar listas estas funciones para seleccionarlas. Y aquí también podemos observar varios estilos de iluminación, o incluso si las queremos apagar, la podemos apagar desde aquí. Vamos a dejarlas así.
Y podemos ver aquí que cuando conectamos el micrófono se activan todas estas funciones de ganancia. Aquí podemos mantener presionado y nos va a decir que si queremos apagar el dispositivo, le vamos a decir cancelar, no lo queremos apagar, y nos vamos a regresar en el modo por defecto para hacer la prueba de sonido, y lo iré cambiando paulativamente para que ustedes escuchen la diferencia entre uno y otro, si realmente hay un cambio, es notable y si les gusta. Al término del video les platicaré qué es lo que opino del sonido. Bueno amigos, Trosmar la verdad está haciendo un excelente trabajo. Ahora el Halo 200 tiene esa presencia de bajos que a todos ustedes les gusta. Estos dos medios Twitter son bastante potentes. El Twitter central me gustaría que tuviera más potencia. Aquí les hago el ejemplo. Eso para mí sería lo único que les falta por mejorar. Miren. Cuando tienes más volumen, si nosotros aumentamos el agudo, te responde bastante bien, pero un agudo bastante fuerte de los dos medios Twitter tienden a opacar el Twitter central el que tiene la más alta fidelidad. Miren, aquí está el ejemplo y noten la diferencia de sonido. Miren. ¿Escucharon cómo se oye bastante clarito el platillo? Miren. Si yo aumento el agudo, ese agudo tapa ese sonido. Ya no deja que se escuche y se aprecie más lo que pudiéramos sentir como un poquito más de fidelidad. Espero que se note esa gran diferencia, donde ahora el sonido de platillo es más claro. Ahí tiende a tapar ese sonido. Ahí así. De ahí en más, eso sería lo único. El Halo 200 es muy bueno, con mucha batería.
Espero que este video sea de su agrado.